Ok, en la continuación del tema anterior, en la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada, dimensión espiritual, la realidad no visible, hoy vamos a hablar sobre los ángeles caídos que mencionamos en el libro de Génesis en el capítulo 6 la semana pasada, pero hoy los vamos a ver desde la perspectiva del libro de Enoc. Este libro de Enoc, la copia más antigua que se tiene en este momento es aproximadamente como del siglo III antes de Cristo. ¿Okay? Relata la historia de lo que el libro llama los vigilantes. Así es como le llama a los ángeles guardianes, a los ángeles que estaban, digamos, al pendiente de la humanidad durante el tiempo de Noé. Entonces, ¿por qué es importante? Hay muchos que han desacreditado, digamos, la validez histórica o escritural de este libro, porque el lenguaje que tiene es un poquito salido de la realidad, ¿ok? Habla de cosas demasiado sobrenaturales, demasiado extraordinarias, y no es necesariamente lo que la Biblia habla sobre este relato. Pero hay algo importante aquí. Durante el primer siglo estaba incluido dentro del canon de la Biblia, ¿ok? Estaba metido. Después fue que lo sacaron, pero originalmente estaba metido dentro del canon bíblico. Número uno. Los cristianos del primer siglo lo usaban como referencia, hablaron muchísimas veces acerca de él, ¿ok? Y posteriormente, digamos, en los tiempos de los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles, hubo por lo menos un caso, el caso de Ireneo, que Ireneo lo cita el libro de Enoc y cita algunas cosas que se detallan o que se relatan en el libro de Enoc. Entonces, esto que vamos a ver ahorita está tomado directamente del libro de Enoc, de esta versión, digamos, más antigua del libro de Enoc. Que dicho sea de paso, cuando se descubrieron los famosos manuscritos, los rollos del Mar Muerto, ahí había también copias del libro de Enoc muy antiguas, que precisamente son las que se toman hoy como las más antiguas registradas. En el libro de Enoc, en el capítulo 6 y los versículos 1, 2 y 4, dice lo siguiente acerca de los ángeles caídos de los tiempos de Noé. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, que es como se le llama a estos ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Eso es lo que dice el libro de Enoc en el capítulo 6 y los versículos 1 al 4. Como vimos la semana pasada, no es normal para un ángel, para una criatura espiritual que pertenece a una dimensión completamente distinta a la nuestra, que se activen en ellos deseo por seres físicos, ¿ok? Por mujeres específicamente. O sea, no es algo natural, o sea, no es algo de su naturaleza. Entonces esto estaba presentando ya de por sí un problema de carácter dimensional. Ellos en una dimensión espiritual estaban mostrando interés por seres de una dimensión física o material, y no era algo que pudiera sentirse o creerse como normal. Entonces dice ahora en el libro de Enoc, en el capítulo 7 y los versículos del 1 al 3, dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, o sea, a tener intimidad con ellas. Ojo, esta parte es muy importante. A enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Esta parte, voy a parar ahí un momentito. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas del conocimiento humano que uno siempre, por lo menos yo me he preguntado, bueno, ¿y cómo fue que descubrieron los poderes
psicotrópicos de algunas hierbas y de algunas hojas y de algunas raíces y de algunas cosas de ese tipo. O sea, ¿cómo descubrieron que moliendo eso, o quemando eso, o fumándose eso, se podían elevar a un estado de éxtasis o una cosa parecida? Pudiéramos pensar que esto ocurre por prueba y error, entonces empezamos como a ver qué cosas se comen y qué no se comen, y comiéndonos una de esas cosas nos damos cuenta de que tuvo un efecto adverso. Pero lo que dice acá en el libro de Enoc es que estos fueron conocimientos transferidos. Recuerde que eran criaturas espirituales y eran seres superiores en cuanto a inteligencia. La humanidad, los seres humanos de aquella época eran en muchos sentidos muy limitados. O sea, la escritura era muy burda, el conocimiento acerca de la naturaleza, del clima, de las estrellas, de un montón de cosas, era muy limitado. Y cuando usted se pone a ver, digamos, cómo es que estas civilizaciones antiguas hicieron cosas que realmente eran, si se puede decir, bastante extraordinarias, ¿cómo lo lograron? ¿Cuántas veces se ha preguntado el ser humano, los científicos, cómo fue que los egipcios movieron los bloques de un montón de toneladas para poder hacer las pirámides de Giza en Egipto, por ejemplo? ¿Cómo es que en algunas otras civilizaciones los bloques están colocados de tal forma, con tanta precisión, cortados con una precisión milimétrica, donde usted trata de meter una gilet, que es una navajilla de estas delgaditas, entre bloque y bloque y no entra? No entra. O sea, con un corte preciso donde algo tan pequeño como eso, tan delgado como eso, no entra. Y uno dice, ¿cómo lo hicieron? Es más, la ciencia de hoy no logra explicar cómo es que hicieron eso. No ha logrado en muchos casos ni siquiera reproducir la técnica que usaron para poder hacer eso. Entonces, cuando uno piensa en estas cosas, uno dice, ¿cómo es que los antiguos, los ancestros, tenían conocimiento sobre cosas que al día de hoy todavía no se explican? ¿Cómo adquirieron ese conocimiento? ¿De dónde les vino ese conocimiento? Lo que dice el libro de Enoc podría ser perfectamente bien una explicación de qué fue lo que pasó. Al estar en contacto los ángeles con las mujeres, hay una transferencia de información. O sea, los ángeles se convierten en humanos, pero toda su capacidad, toda su inteligencia que ellos tenían y todo el caudal de conocimiento que ellos tenían, empezaron a trasladárselo a la humanidad. Vea lo que dice el versículo, ahora en el versículo 2 y el 3, dice: quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Me parece un poco exagerado el tema de la dimensión, ¿verdad? Está hablando de 3000 codos. Los codos que se hablan aquí, digamos, esa medida de dimensión equivale a 40 centímetros. Entonces, 3000 codos por 40 centímetros, estamos hablando aproximadamente de unos 12 metros de altura. Bastante grandes, ¿verdad? Bastante grandes. Serían literalmente gigantes, o sea, seres de masía, perdón, estamos hablando no de ¿cómo se llama? De 12, sí. Estamos hablando de 1200 metros, correcto. Sí, son muy grandes. O sea, imagínense un bicho de más de 1 kilómetro de altura. Creo que ahí estamos exagerando un poco la nota. No sé, quiero creer que es exageración y que no realmente existieron seres de esas dimensiones, ¿verdad? En fin. ¿Perdón? Bueno, tiene que haber, ¿cómo se llama?
De hecho lo dice aquí. Dice, conforme a su niñez crecieron. O sea, de niños pues tienen que haber sido un poco más normalitos, ¿verdad? Como dice Lindsay, qué complicado para una mujer haber dado a luz un ser tan desproporcionado. Ok, dice, devoraban el trabajo de los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles, o sea, todos se lo comían. Incluso en algún momento dice, en este mismo libro, da a entender que incluso empezaron a comerse a las personas. O sea, eran seres realmente malvados en muchos sentidos. La Biblia dice que fueron los grandes de la antigüedad, pero aquí hay un paralelo interesante que sería bueno que establezcamos. Cuando nosotros vemos las mitologías de otras culturas, por ejemplo de los romanos, de los griegos, se habla de este tipo de incursiones, o sea que los dioses del Olimpo, por ejemplo, en el caso de Grecia, que los dioses del Olimpo en algún momento tienen una relación con mujeres, ¿verdad? Y esta relación con mujeres nacen seres híbridos, por ejemplo, como Hércules. Hércules era un ser híbrido, era mitad dios, mitad humano. De alguna u otra forma es lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, no lo está diciendo solamente el libro de Enoc, la Biblia también dice que esto realmente ocurrió. Ahora, la gente hoy en día, o dentro de la iglesia cristiana, ya lo vimos la semana pasada, les cuesta un poco procesar esto porque dicen que los ángeles no tienen sexo y que los ángeles no pueden tener intimidad, o sea que son seres espirituales, que no tienen capacidades físicas para poder relacionarse con las mujeres. Pero la semana pasada vimos que los ángeles podían materializar cuerpos, entonces perfectamente bien pudo haber sido posible esto que ocurrió. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros aquí podemos tener una explicación de la transferencia tecnológica de muchas de las cosas que los hombres de la antigüedad hicieron sin saber cómo se hacían. O sea, sin que al día de hoy se pueda ni siquiera averiguar cómo fue que lo lograron. Cómo fue que lograron semejantes prodigios que el ser humano de hoy todavía no puede reproducir, por ejemplo. ¿Ok? Seguimos. Hay una influencia, entonces, de la región invisible, digamos, de esa dimensión espiritual, al venir a incursionar, al venir a meterse en la dimensión física, o sea, convertirse estos seres de luz, que eran seres de luz, en criaturas físicas. Hay una incursión y hay una influencia de todos los conocimientos que ellos tenían. En el libro de Enoc, ahora en el capítulo 7 y la parte B, donde vuelve a hablar sobre esto, dice: a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y enseñarles sobre las plantas. Nosotros sabemos de que muchas raíces y muchas plantas y muchas cosas que están en la naturaleza tienen efectos curativos, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas, ciertas infusiones, ciertos frutos que si usted consume pueden ser positivos, digamos, para cierto tipo de padecimientos. Es lo que la gente conoce como medicina natural. Otra vez, alguien tiene que haber revelado esa información. ¿Cómo supo el ser humano que todas esas cosas podían ser beneficiosas y algunas no tan beneficiosas, como por ejemplo pueden ser las plantas psicotrópicas, o sea, las que tienen efectos psicotrópicos en la mente de las personas? ¿Cómo lo pudieron averiguar? ¿Prueba de error? Bueno, es una posibilidad, pero lo que dice acá es que fue por influencia de estos. En el capítulo 8 y el versículo 1 dice: y Asa era uno de estos ángeles caídos. El libro de Enoc los identifica. Dice que fueron aproximadamente 200 ángeles los que cayeron en estos tiempos de Noé. 200. Y de esos 200 había unos jefes de ángeles, de estos ángeles, digamos que eran como los superiores de ellos. Y uno de estos jefes es este Asa que menciona Enoc en el capítulo 8 y el verso 1. Dice: Asael, y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro. Tampoco el hombre sabía cómo hacer eso. Y corazas de cobre,
y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas o los tintes. ¿Qué vas a preguntar? Azael. Ok. A ver, hermanos. Yo quiero que ustedes entiendan algo con respecto al libro de Enoc, este libro de Enoc que estamos viendo. Nosotros no podemos, no deberíamos necesariamente dogmatizar y decir es que ese libro, está fuera del canon bíblico, entonces todo lo que dice no hay que prestarle atención ni ponerle cuidado. Les voy a decir una cosa, hay iglesias cristianas hoy que tienen el libro de Enoc dentro de su canon bíblico. La iglesia cristiana copta de Etiopía tiene el libro de Enoc dentro de su canon bíblico. O sea, la Biblia de ellos incluye este libro. Y en aquella región hay algunas denominaciones cristianas que incluyen el libro de Enoc dentro de su canon bíblico. ¿Ok? Ahora, son las iglesias cristianas de Occidente, las nuestras, las que lo sacaron del canon hace mucho tiempo. Pero a mí me parece muy interesante esto. Les enseñaron, los ángeles caídos, le enseñaron a la humanidad, a los hombres, cómo fabricar espadas de hierro, corazas de cobre, cómo se extrae y se trabaja el oro, y con la plata a repujarla, o sea, moldearla para hacer brazaletes y otros adornos. Y dice acá que a las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas o los tintes. ¿Por qué en el primer siglo, durante los tiempos de los apóstoles, estas cosas eran mal vistas? Pintarse, maquillarse, usar ornamentos de oro y de plata, ¿por qué? ¿Sería por el origen? ¿Sería porque no tenían un buen origen? O sea, porque estas cosas nacieron precisamente de aquella época y de aquel contacto entre los ángeles y los seres humanos. Una de las, yo les he dicho cuando hemos hablado de la esposa de Potifar y de José, que la gente siempre se imagina a la esposa de Potifar como una vieja descuidada, desparramada, nada atractiva. Era egipcia. Y los egipcios fueron los precursores, los pioneros de la perfumería y del maquillaje. Y encima de eso Potifar era un hombre muy poderoso económicamente. Entonces imaginamos que esta mujer tenía toda la plata del mundo para hacerse lo que quisiera. Entonces probablemente andaba muy bien maquillada, muy bien perfumada, muy llamativa, muy bien vestida. Y dejémonos de cosas, hermanos. No es lo mismo ver una mujer con la cara limpia, totalmente pelada, que ver una mujer maquillada. ¿Verdad que no? Se ven diferentes. Totalmente diferentes. Nosotros los hombres tenemos esa desventaja, Jerry, no podemos hacernos ese make-up ahí para arreglarnos muy poco, ¿verdad? Pero las mujeres sí. Hermanos, yo he visto videos en internet donde, o sea, literalmente, me van a perdonar la expresión, la fulana es una momia, es una cosa fea, feíta, bastante desacomodada, y después de un proceso de maquillaje aquella queda como una cosa de portada de revista, pero es puro maquillaje. O sea, si usted le agarra la cara y se la limpia otra vez, se vuelve a hacer la misma momia de antes. Entonces, no cabe duda de que esto es un recurso, es una herramienta que las mujeres usan para ser más atractivas, para ser más atrayentes, para ser más llamativas, ¿ok? Con la finalidad de poder capturar la atención de los hombres. Entonces, el haberle enseñado a las mujeres a hacer esto, ciertamente hizo una gran diferencia, porque les voy a contar una cosa. Ustedes recuerdan en los tiempos de Moisés y del pueblo de Israel vagando por el desierto, que con mucha frecuencia se le decía, no se fijen en las mujeres de allá, las cananeas, las moabitas, o sea, no las vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque eran mujeres
con características, digamos, de apariencia completamente diferentes a las hebreas. Las hebreas no se arreglaban, no se maquillaban, no se ponían ornamentos de oro, no hacían todas estas cosas. Las cananeas, las moabitas, todas esas, ¿verdad? Sí lo hacían. Entonces eran mujeres mucho más llamativas, mucho más atrayentes. Y ese era el cuidado que Moisés le decía al pueblo de Israel que tenían que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eran más seductoras que las mujeres del pueblo de Israel y que tenían que tener mucho cuidado que ni siquiera las volvieran a ver. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos entender que obviamente, al ser ángeles que habían caído de su posición, que habían abandonado la dimensión espiritual donde estaban para venir a meterse a la tierra con las mujeres, pues de cosas buenas no venían a hacer. Para empezar, el simple hecho de haber dejado su dimensión original para convertirse en seres vivos, en seres físicos, ya de por sí eso representaba un problema. ¿Ok? Entonces ellos no venían con buenas intenciones y todas esas cosas que enseñaron a la humanidad no fueron cosas buenas. ¿Qué les enseñaron? Sí, les enseñaron a fabricar armas de guerra, por ejemplo. Fabricar espadas de hierro y corazas de bronce, dice aquí. Cómo extraer el oro, cómo purificarlo, etc. Cómo hacer brazaletes, cómo hacer adornos, cómo maquillarse, perfumería, piedras preciosas, todo esto. Entonces, a ver, hay algunas denominaciones cristianas hoy en día, por ejemplo, que le prohíben a la mujer el maquillaje. No se pueden, por lo menos para ir a la iglesia no se puede maquillar. No se puede maquillar, no pueden ponerse aretes, o sea, si se ponen aretes tiene que ser una cosa muy chiquitita, muy discreta, ¿verdad? No pueden ir con faldas cortas, no pueden ir con pantalones, o sea, hay una serie de reglas, hay una serie de normas que establecen estas denominaciones, y yo creo que en algún momento alguien de los orígenes de estas denominaciones probablemente leyó algunas de estas cosas y quiso erradicar estos conocimientos y estos artilugios de la vida del cristianismo. Permítame decirle que al día de hoy yo personalmente no creo que sea una solución hacer esto. ¿Okay? Vivimos en una sociedad postmoderna donde las cosas hoy son completamente diferentes. Entonces nosotros tenemos que entender que la manera en que tanto hombres como mujeres se presentan debe ser decorosa, debe ser correcta, debe ser decente. Pero de ahí a decirle a alguien que no puede ponerse aretes, que no puede maquillarse, que no puede usar perfume, que no, hay una gran diferencia. El tema aquí no es ese, el tema aquí es la transferencia de información y cómo lo invisible influyó en lo visible. Seguimos. Otra cosa importante con respecto, digamos, a los seres de la dimensión espiritual es que aunque no están físicamente, visiblemente entre nosotros, sí pueden ejercer una influencia en la humanidad, y muchas veces cuando se trata de ángeles rebeldes, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de demonios, de espíritus inmundos, esa influencia que ejercen es una influencia destructiva, o sea, no lo hacen con el propósito de beneficiar o de bendecir o de ayudar a la humanidad. Ellos no están aquí para eso. Los demonios, los espíritus inmundos no están aquí para eso, están aquí para buscar cómo destruir al hombre, porque el hombre es la creación de Dios. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de esto que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, y los versículos del 1 al 3 y después el 8. Marcos 5 del 1 al 3 y versículo 8 dice lo siguiente: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. ¿Ok? Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Dice aquí. Ahora dice el 8 porque Jesús le decía:
sal del hombre, espíritu inmundo. Estamos hablando del endemoniado gadareno. ¿Recuerdan que dice la escritura, dice el evangelio, que andaba desnudo entre los sepulcros, entre las tumbas, ¿verdad? Y que tenía una fuerza tal que no había quien pudiera sostenerlo, que lo amarraban con cadenas y él reventaba las cadenas. O sea, imagínese usted qué tan difícil podía ser lidiar con una persona, con un individuo así. Pero el problema o lo que le estaba ocurriendo a este hombre era por causa de un espíritu inmundo. Dice que esto ocurre en la tierra de los Gadarenos. Los Gadarenos eran los descendientes de Gad, de la tribu de Gad, de las 12 tribus de Israel. O sea que este hombre que estaba aquí, bajo la influencia de este espíritu de oscuridad, era un descendiente de una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Otra cosa importante que nosotros tenemos que entender con respecto a los Gadarenos, a los descendientes de Gad, es que eran hombres de guerra. Eran muy buenos para la batalla, eran muy buenos guerreros. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre con estas condiciones, descendiente de la tribu de Gad, con tales fortalezas, con tales cualidades, hubiera caído bajo la influencia de un espíritu de estos? La Biblia no lo dice. El Señor no dice cómo fue que pasó, cómo fue que terminó bajo la influencia de un espíritu de oscuridad, pero dice que el espíritu le tenía la vida desgraciada. O sea, podemos imaginarnos a este hombre con una familia, y a su familia no lo podía tener en la casa. ¿Quién va a tener un loquito de esos que todo lo rompe? Nadie. Entonces el tipo termina refugiándose en el cementerio, entre las tumbas. ¿Qué clase de vida puede haber tenido ese hombre? ¿Qué comía? Andaba desnudo todo el tiempo. Es una cosa terrible. La vida de ese hombre se había arruinado, había sido estropeada por este espíritu inmundo. Recuerdan que cuando el Señor se le acerca a primero le dice, sal, por ahí lo que dice en el versículo 8, dice, sal del hombre, espíritu inmundo. El Señor le ordenó. Y después de esto le pregunta, ojo, y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque lo toman muchos cristianos como parámetro, o sea que usted tiene que ponerse a conversar con el espíritu inmundo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús lo hizo, pero lo hizo Jesús, no usted, no yo. ¿Ok? Dice que Jesús le habló al espíritu y le dijo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces el espíritu le responde, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Ok? El que hace esto, el que tiene esta plática con el espíritu inmundo, es el Hijo de Dios. ¿Correcto? ¿Quién creó a todos los espíritus? El Hijo de Dios. La semana pasada lo vimos. ¿Ok? Él creó todas las cosas, o sea, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, como por la autoridad que Jesús tenía, Jesús podía perfectamente bien hablar con este espíritu inmundo, interrogarlos, Él podía hacerlo. Eso no significa que nosotros tenemos que hacerlo cuando estamos frente a una presencia o una manifestación sobrenatural de oscuridad. Una cosa es que lo haya hecho Jesús y otra cosa es que nosotros lo tomemos como parámetro para creer que nosotros también tenemos que hacerlo. Es la única vez que se menciona en la Biblia que Jesús haya hecho eso. La única vez que Él le pregunta a un ser de oscuridad cómo se llama. ¿Ok? Bien. Entonces dice que después de esto, o sea, esta legión que estaba en este hombre le dice al Señor, no nos mandes al abismo. ¿Ok? Guárdese ese pensamiento porque ahorita vamos a hablar sobre eso. No nos mandes al abismo, deja que nos metamos en esa piara de cerdos que está ahí. Dice que el Señor, no sé por qué, Él sabrá por qué, se los permitió, o sea, no los encierra en el abismo, sino que los deja entrar en los cerdos y toda la manada de cerdos se lanza por un despeñadero y terminan muriendo todos los cerdos.
¿Ustedes saben cuánto era una piara? ¿Qué cantidad era? Una piara de cerdos, dice la Biblia. 1000 cerdos. O sea, ustedes pueden imaginarse la pérdida que les produjo a los dueños de esos cerdos. O sea, que 1000 de sus cerdos se hubieran perdido. Ok, bien. Aquí nosotros nos damos cuenta de que lo que influencia a un espíritu de estos de oscuridad en un ser humano no es algo positivo, no es bueno. Nosotros no, como les digo, no podemos entender cómo fue que aquel hombre fue poseído por un espíritu inmundo, pero sucedió. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, muchísimo cuidado con las cosas que nosotros vemos, las cosas a las que nosotros le prestamos atención, le abrimos el oído o nos da curiosidad por ver. ¿Por qué? Porque en televisión y en el cine hay muchísimas películas de ese corte, ¿verdad? De corte demoníaco, de corte oscuro, ¿verdad? De la oscuridad, de las tinieblas, que hay una película sobre la Ouija y hay un montón de cosas. Mucho cuidado con esto. Porque estas cosas, hermanos, abren portillos. Y si usted va por curiosidad y se pone a ver una cosa de estas, podría perfectamente bien abrir un portillo para que un espíritu de oscuridad venga a su vida y empiece a fregar. ¿Usted me entiende? Yo necesito que lo entienda. Esas cosas ni siquiera se vuelven a ver, por favor. No sienta curiosidad por esas cosas. ¿Por qué? Porque se puede meter en un gran problema. Y usted está abriendo la puerta, es que ese es el problema, la puerta la abre usted. Ellos no van a venir a obligarlo a usted, pero si usted abre el portillo, si usted abre la puerta y estas influencias de oscuridad logran penetrar a su vida y a su dinámica personal, pueden hacerle mucho daño, como se lo hicieron al Gadareno. ¿Qué ibas a decir, Eli? Sí, incluso no solamente en el cine puede tomar el cuerpo de la persona o digamos la que le abrió la puerta a que entera. En las casas con la televisión queda la casa contaminada, sí, porque ellos son personas que o digamos espíritus inmundos que llegan, abrieron la puerta y obvio, ellos llegan y se meten. Entonces no puede tomar solamente, digamos, una persona, sino que puede tomar toda la familia, incluso correcto. La casa queda contaminada. Es que están en los aires, hermanos. Sí. O sea, estos espíritus se mueven en los aires, en lo invisible, en lo no tangible. Entonces eso que dice mi hermana Eliette es muy cierto. O sea, usted puede por curiosidad, y tal vez el bichillo no se le metió a usted, pero lo dejó metido en la casa. Usted se puso a ver una película, se puso a ver una serie porque le pareció atractiva e interesante, y cuando se dio cuenta, el bicho se instaló en su casa. Y no se instaló solo, vino con 2 o 3, en el mejor de los casos. Entonces usted empieza a ver ciertas manifestaciones y ciertas cosas en su casa y usted dice, qué raro, pero esto no pasaba antes. Revise qué es lo último que usted hizo. A ver si fue que usted se puso a ver una película, se puso a ver una serie, le llamó la atención algún artículo en internet y se puso a revisarlo, a abrirlo, y cuando se dio cuenta el bicho se metió. Y les tengo una mala noticia, no son fáciles de echar. Viera que no son fáciles de echar. O sea, ellos entran fácil, pero no se van fácil. Se lo digo por experiencia propia. Yo sé por qué se los estoy diciendo, no son fáciles de echar. Eso, a partir de ese momento, se convierte en una batalla. Una vez que un espíritu de estos logra ingresar en una dinámica familiar, en una casa, en un individuo, en la cotidianidad, ellos van a estar ahí presentes fregando la paciencia y no va a ser algo fácil de poder expulsar o de poder sacar. ¿Sabe por qué? Porque usted abrió la puerta. En los niños, en los jóvenes. Es muy complicado, muy complicado. Por ahí hay una serie de televisión que a la gente le llama la atención porque el protagonista es bastante atractivo. Se llama Lucifer. Ustedes la han visto por ahí, ¿verdad? En cable. El tipo es atractivo. Es atractivo, es picarón, es interesante, digamos, la personalidad de él. Pero usted sabe acerca de qué trata, ¿verdad? Ese Lucifer de la serie es Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios.
Entonces, ¿cómo cree usted que le va a parecer al Señor que usted esté viendo una serie de televisión como esa? Creo que no le va a hacer mucha gracia. Y si usted se pone en la línea de fuego, ¿usted cree que Dios va a decir, no, a este no me lo toquen? No. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario de parte suya. Es usted el que voluntariamente le está abriendo la puerta a ese tipo de influencias a su casa. Entonces, para que esto se pueda revertir, es usted mismo el que tiene que identificar lo que pasó, el que tiene que pedir perdón y el que tiene que buscar ayuda espiritual para que eso pueda salir de su casa. Eso es todo un proceso, hermanos, no es tan fácil. Entonces se los doy como recomendación, no sientan curiosidad por eso, no traten de ver esas cosas porque se pueden estar exponiendo a fuerzas que ustedes desconocen. Es que ese es el tema, porque la gente se mete en eso ignorantemente, no sabe en qué se está metiendo hasta que está hasta aquí. Ya después ya saben qué se estaba metiendo, sí, pero ya después de que el espíritu hizo estragos. Entonces, si usted siente la tentación, siente la curiosidad, ore y pídale al Señor que se la quite, por favor, no se me meta ahí. Amén. Otro caso, Marcos capítulo 9, el Evangelio de Marcos otra vez, capítulo 9, versículos 17, 18 y el 22. Dice, y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y que siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Dice el 22, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué era lo que hacía? ¿Ustedes se acuerdan de este caso donde llega el papá del muchacho y le dice, se lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron echarlo? Entonces dice, si vos podés, le dice a Jesús, y entonces Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Todas las cosas le son posibles al que cree. Entonces inmediatamente el papá del muchacho rectifica y dice, perdóname Señor, ayúdame a creer. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es, lo que yo quiero que ustedes entiendan es, ¿qué es lo que le hacía ese espíritu al pobre Huila? Dice, lo derriba, era un espíritu mudo, eso significa que tenía al muchacho sin poder hablar. Se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y lo va consumiendo. Y después dice, muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. O sea, ya sea para destruirlo por fuego, para quemarlo o para ahogarlo. ¿Sí me están entendiendo? Yo necesito que ustedes entiendan que estos bichos no son amigos, no son bonitos, no son divertidos, son engañosos, pertenecen a la oscuridad, son aliados de Satanás, de Lucifer. Ustedes me comprenden esa parte. O sea, por más simpáticos, por más agradables, por más bonitos que parezcan los Pokémones, ¿verdad? No se me vayan a ilusionar o a engolosinar con eso, porque se pueden estar metiendo en un gran problema. ¿Qué iba a decir, Maricel? Con eso que decían, que Gasparín, el fantasmita amigable. Ajá. Con eso Vean, hermanos, y yo no sé si ustedes se han estado dando cuenta. Últimamente, muchas de las series infantiles, de los animados infantiles, están presentando monstruos. Pero son tan simpáticos los monstruitos estos, ¿verdad? Que usted los ve y le gustan y le parecen agradables, etcétera, etcétera. ¿Pero qué son? Monstruos. O sea, son criaturas basadas en seres que no pertenecen a la luz. No quiero que ustedes digan, es que este pastor qué radical que es, ¿verdad? Qué fanático. Yo nada más le estoy diciendo, usted verá qué hace en su casa. Yo no paso sentado con usted viendo televisión todos los días a toda hora para ver qué ve y qué no ve, ni lo voy a hacer tampoco. Yo les estoy diciendo cuáles son los riesgos, qué es lo que hay ahí que puede perjudicarle, que puede hacerle daño. Usted tome la decisión, pero después no venga llorando, ¿verdad? Ay, pastor, es que mire, que pasó y que ahora y que...
se los estoy diciendo hoy, a tiempo. Si no lo ha hecho, no lo haga, no se meta ahí, ¿ok? Porque ellos no vienen a ayudar a nadie, ellos vienen a ver cómo destruyen a la gente. Ese es su trabajo, ellos viven para eso. Ellos viven para arruinar la obra de Dios. Ese es su trabajo, esa es su función principal. Y nosotros somos obra de Dios y nosotros estamos en la mira permanentemente. Entonces, si usted se pone, le van a volar el plomazo, eso téngalo por hecho. Si usted se pone en la mira, le van a tirar. No lo haga, no se ponga. ¿Qué ibas a decir? Que ahora todo lo que es, lo que tal vez uno antes relacionado con la oscuridad, ahora todo lo muestran como atractivo, como interesante, como seductor, ¿verdad? Series, películas de todo tipo, donde todas las cosas que uno sabe que pertenecen a la oscuridad le dan una apariencia como de bueno, Ajá. como que son héroes, como que son otros seres que están luchando por hacer el bien. En otro canal diferente, pero siempre buscando el bien de la humanidad. Entonces, no sé, o sea, tanto y historias románticas de que se enamoró de una humana y todo eso, ¿verdad? O sea, cosas que uno sabe que son demonios y cosas así, pero que muestran una historia tan bonita y tan linda y tan romántica, ¿verdad? La oscuridad con la luz, esa mezcla, ¿verdad? Que todo eso le atrae a la juventud y a uno, ¿verdad? Todo. Literatura, libros, novelas, cuentos, fantasías, todo eso. Ustedes ven ese personaje de esa serie Lucifer, es un tipo guapísimo. Tipo muy guapo. Muy guapo, fino, bien vestido, o sea, muy atrayente. Y lo que está diciendo Lindsay, en algunos momentos, en algunos episodios, yo no he visto ni un capítulo completo de eso, he visto extractos, como para tener una referencia de qué se trata el tema, ¿verdad? Y usted ve, digamos, que el tipo hay momentos donde él entra como en una especie de reflexión, ¿verdad?, sobre Dios y sobre lo que pasó y cómo se generó el conflicto. Y en la serie no solamente aparece Lucifer, por ahí aparece Caín también, o sea, Caín es... Ustedes me están entendiendo, y hay un montón de cristianos viendo a Lucifer y no se pierden un solo capítulo. Ustedes se dan cuenta que no todos los cristianos, que no todos los que están en la iglesia son nacidos de nuevo. Ahí es donde usted se da cuenta que no todos los que están en la iglesia son nacidos de nuevo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermana? Porque un nacido de nuevo no ve eso. Porque un nacido de nuevo es alertado por el Espíritu Santo de Dios que le dice, no, ni se te ocurra. A ese ni me lo vuelvas a ver. Porque el Espíritu es luz, el Espíritu sabe que esas cosas vienen de la oscuridad. Entonces el Espíritu inmediatamente te va a frenar y te va a decir, cuidadito con eso, ahí no te me metas. Pero usted ve montones de cristianos siguiendo la serie. No se pierden un solo episodio. Y usted les pregunta que si creen en Dios, sí, claro, por supuesto, y el Señor para arriba y el Señor para abajo, y van a la iglesia y vienen a los cultos. Y andan metidos en esas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios todavía no ha entrado en ellos. Todavía no tienen el Espíritu Santo de la promesa, y ese Espíritu, por ende, al no estar, no ejerce un cerco de protección, de restricción, donde usted tiene que mantenerse alejado de las cosas que el Espíritu sabe que lo van a perjudicar, que le van a hacer daño. Por eso es que yo les vivo insistiendo, hermanos, el Espíritu Santo es indispensable para garantizar la salvación. Y no solamente para eso, para que nosotros llevemos una vida conforme al propósito de Dios, porque la única forma en que los discípulos pudieron llegar a los niveles donde Jesús los quería tener fue precisamente por el Espíritu, porque al principio cometían un montón de errores y hacían un montón de atrocidades, pero cuando el Espíritu vino sobre ellos, la cosa cambió radicalmente, ¿cierto? Ok, entonces, con la ausencia o en la ausencia del Espíritu nosotros somos vulnerables.
Entonces, con mucha más razón deberíamos de cuidarnos de esas cosas y aunque sea por sentido común, entender que no debemos meternos ahí. Chucky, no la vea. Anabel, no la vea. Lucifer, no la vea. El exorcista, no lo vea. O sea, no vea ese tipo de materiales. ¿Por qué? Porque recuerde que esto es espiritual y se mueven fuerzas espirituales en estas producciones. Hay influencia, hermanos. ¿A usted no le pasaba, carajillo, que cuando veía una película de miedo no podía dormir en la noche? A mí me pasó un montón de veces. ¿Por qué? Porque esas cosas se quedan en la mente, se quedan dando vuelta en la cabeza. Si esto es de manera inocente, imagínese usted a sabiendas de lo que usted está viendo y en lo que se está metiendo, con mucha más razón. Seguimos. ¿Qué ibas a decir, Ale? Ok. Hay algo importante con respecto a estos ángeles caídos que se mencionan en la rebelión que ocurrió en el cielo, la rebelión original de Satanás, donde arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, dice que fueron arrastrados con él. Y esta otra rebelión o esta otra caída en los tiempos de Noé. Y es que los ángeles caídos abandonaron su dignidad. ¿Qué es esta expresión de que ellos abandonaron su dignidad? En 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 40 dice: hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. ¿Ok? ¿Los ángeles tienen cuerpos? ¿Qué dicen ustedes? Pero sí tienen cuerpos. Tienen cuerpos que pertenecen a una dimensión distinta, pero los tienen. Aquí lo está diciendo claramente Pablo a los corintios. O sea, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrestres con glorias distintas. Una es la gloria celestial y otra es la gloria terrestre, son diferentes. Pero las criaturas espirituales tienen cuerpos espirituales. Las criaturas físicas tienen cuerpos físicos, pero ambos tienen cuerpos. Esto es muy importante que lo entiendan. No es una energía, no es una cosa ahí etérea, rara, o sea, flotante. No. Tienen un cuerpo. Tienen una estructura corpórea que pertenece a una dimensión distinta, pero la tienen. ¿Ok? Ahora vea lo que dice Judas en el capítulo 1 y el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Dice que estos ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada, ¿cuál es esa morada? Acá vamos a hablar de que ellos tienen cuerpos celestiales, ¿cierto? Ok. ¿Puede un ser espiritual morar en esta dimensión física con su cuerpo espiritual? ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá? De manera invisible. Por eso, pero ¿podrá estar en esta dimensión con un cuerpo espiritual? Puede ejercer influencia, puede manifestarse, sí, pero morar en esta dimensión con cuerpo espiritual puede. No puede. Solo entrando en una persona. Exactamente, así tal cual lo acaba de decir Eliet. Solo entrando en una persona, un ser de estos espiritual puede manifestarse o puede morar en esta dimensión física, no puede hacerlo de otra forma. ¿Por qué? Porque él pertenece a otra dimensión. Él pertenece a una dimensión espiritual, entonces él con un cuerpo espiritual en la dimensión espiritual puede morar ahí, pero no puede morar en esta dimensión física con un cuerpo espiritual, no puede. Puede manifestarse, ¿ok? Puede trascender, digamos, de la dimensión espiritual a la dimensión física y hacer ciertas manifestaciones. Usar ciertas energías, como cuando nosotros vemos que las puertas se cierran y que una cosa pasa, una sombra pasa, y ese tipo de cosas que ocurren dentro de las casas. Esas son manifestaciones que ellos pueden generar por los poderes que ellos tienen, pero eso no significa que están morando en la dimensión física, son solo manifestaciones.
para que un ser espiritual pueda morar en la dimensión física, ojo lo que les voy a decir, tiene que abandonar su cuerpo espiritual y morar en un cuerpo físico. Ya sea un cuerpo que haya materializado, como sucedió en el caso de los ángeles que visitaron a Abraham, de los ángeles que visitaron a Lot. Ellos materializaron cuerpos para poder estar presentes y visibles en esta dimensión física. ¿Ok? En el momento en que tienen que regresar con el Señor, abandonan el cuerpo físico o lo desaparecen, lo desintegran de la misma forma que lo compusieron, lo desintegran y regresan a la dimensión espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los ángeles caídos en los tiempos de Noé? Se los mencioné la semana pasada. Así como ellos pudieron materializar cuerpos y residir en ellos podían también deshacerse de esos cuerpos. Entonces, cuando empezó a llover, cuando la tierra se empezó a inundar, ellos sabían que en esos cuerpos físicos se iban a morir, o sea, se iban a ahogar. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Abandonan el cuerpo físico, ¿verdad? Obviamente. Dejamos este estuche y vamos de vuelta. Pero cuando iban de vuelta, les dijeron, que es exactamente lo que dice aquí. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué? Porque les dijo, sí, muy bonito, ¿verdad? Claro, hicieron de las suyas, se hicieron cuerpos de hombres, se acostaron con las mujeres de los hombres, o sea, con las hijas de los hombres, tuvieron hijos y ahora nada más botan el estuche y vienen de vuelta. No, aquí no. Entonces, como no podían estar de nuevo en la dimensión celestial, en la luz, que era donde pertenecían originalmente, el Señor los hace aprisionar en una dimensión donde ellos pueden existir o pueden estar, ¿verdad? Que no es física necesariamente, en un lugar donde ellos pueden estar, donde ellos son enclaustrados para ser juzgados en el futuro, ¿verdad? Para el juicio del gran día, dice aquí. Ok. Esto es algo en lo que quiero andar un poquitito. ¿Cómo ves que los caídos fueron aprisionados? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 11, da un relato acerca de esto. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. A ver, es lo que les acabo de explicar. Se está inundando el mundo, se está inundando la tierra, nosotros soltamos los cuerpos y vamos de vuelta. Pero dice que Dios no los perdonó, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Después, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Aquel pobre hombre vivía atormentado en medio de toda esa maldad. O sea, se pueden imaginar cuando vienen los ángeles a visitarlos, a casi le botan la puerta porque quería que le sacaran a los hombres que tenía adentro para poder acostarse con ellos. Y eso no es una excepción, hermanos, eso era cosa de todos los días. Así vivía la gente en Sodoma y Gomorra. Ya este hombre, Lot, que fue buscando prosperidad económica, material, o sea, ya le había salido demasiado caro esa prosperidad que consiguió, demasiado cara. ¿Ok? Entonces sigue diciendo acá, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor.
atrevidos y arrogantes que son. No tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? La Biblia dice que no fueron perdonados estos ángeles. O sea que cuando trataron de regresar otra vez a la morada celestial, los pararon y les dijeron, no, aquí no. Ustedes abandonaron este lugar, abandonaron su dignidad, abandonaron la gloria que tenían y ya no la van a recuperar. Entonces ahora, ya no en cuerpos físicos probablemente, porque van a ser recluidos en un abismo de oscuridad, en un lugar del que no van a poder salir hasta el día del juicio, cuando tengan que comparecer delante del Señor. Quiero que revisemos un poquito esto. Echados al tártaro, no al infierno. Cuando usted ve, yo me gustaría que tal vez Eliet, tal vez usted, búsqueme 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, ¿a dónde dice esta versión que los arrojó? Al infierno. ¿Ok? Es interesante porque la Biblia, digamos, el escrito original en griego no dice infierno. De hecho, la palabra infierno no existe en la Biblia, en los manuscritos originales no existe esa palabra. ¿Ok? La palabra que se usa aquí, en el griego original, es tártaro. Dice entonces el pasaje que acabamos de leer, de 2 de Pedro 2:4, que dice que fueron recluidos o encerrados en el tártaro. Esa era la palabra griega que estaba originalmente ahí. ¿Qué es el tártaro? Dice aquí, en la Ilíada del poeta antiguo Homero, no sé si alguno ha oído hablar de la Ilíada y la Odisea, son dos obras clásicas griegas. Dice en la Ilíada del poeta antiguo Homero, la palabra tártaros denota una prisión subterránea que está tan por debajo del Hades como la tierra lo está del cielo, o sea, una distancia impresionante, ¿verdad? Los que estaban confinados allí no eran almas humanas, sino los dioses menores, espíritus, a saber, Cronos y los demás titanes que se habían rebelado contra Zeus, contra Júpiter. Era la prisión que habían establecido los dioses míticos para los espíritus a quienes habían echado de las regiones celestiales, y se hallaba más abajo del Hades, donde se creía que se confinaba a las almas humanas al ocurrir la muerte. En la mitología, Tártaros era la más baja de las regiones inferiores y un lugar de oscuridad. Envolvía a todo el mundo inferior, tal como los cielos envolvían todo lo que estaba sobre la tierra. Por lo tanto, en la mitología griega pagana se decía que Tártaros era un lugar donde encerrar no a almas humanas, sino a espíritus titánicos y un lugar de oscuridad y rebajamiento. Entonces, cuando dice la Biblia, cuando escribe Pedro en la segunda carta de que él escribe, que estos ángeles fueron enviados al Tártaro, ¿por qué usa esta expresión? Porque era una expresión conocida para toda la gente de la época. ¿Ok? Entonces, para ellos hablar de Tártaro les comunicaba inmediatamente una idea de un lugar interdimensional donde eran enviadas las criaturas espirituales, pero de cierto, o sea, dice aquí, los dioses míticos para estos dioses menores. ¿Qué podríamos nosotros decir que son los ángeles? Dioses menores, correcto. ¿Ok? Dios, el Todopoderoso, es ese Dios que nosotros escribimos con mayúscula, ¿verdad? Siempre escribimos Dios cuando estamos hablando del Eterno, del Padre Celestial.
siempre escribimos ese Dios con mayúscula. Cuando usted ve escrito Dios con minúscula, no estamos hablando de ese nivel, no estamos hablando de ese Dios, estamos hablando de los dioses menores. Los ángeles son, de alguna u otra forma, dioses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ostentan una superioridad con respecto al hombre, no son como nosotros los hombres. De hecho, la Biblia dice que a nosotros los hombres nos hizo inferiores a los ángeles. Entonces, estas criaturas, al ser castigados o al recibir, digamos, una sanción por lo que hicieron, no pueden ser tratados de la misma forma en que son tratados los hombres. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Que si los deja sueltos, van a seguir haciendo de las suyas, van a seguir haciendo daño. Pero entonces lo que Dios hace es, ok, no los voy a liberar, no los voy a perdonar, no los voy a dejar regresar al cielo, no los voy a dejar regresar a la región celestial, no. Pero no los voy a dejar sueltos, porque si los dejo sueltos, entonces sería yo un alcahuete permitiéndoles que sigan haciendo lo que les da la gana. Los voy a enviar a un lugar interdimensional donde no hay almas humanas, donde no hay personas, esto es muy claro, sino que es exclusivo para este tipo de autoridades celestiales, para este tipo de autoridades espirituales. Y los encerró ahí. ¿Se acuerdan lo que le dijo la legión del Gadareno a Jesús? No nos mandes al abismo. ¿Por qué le dijeron entonces esta legión de oscuridad que estaba en el Gadareno, por qué le dice a Jesús que no los mande al abismo? ¿Por qué? Exactamente, porque ellos sabían que si Jesús los mandaba al abismo, de ahí no iban a salir hasta el día del juicio. Entonces, de alguna u otra forma, digamos, ellos piden misericordia, ¿ok? Le piden a Jesús que les haga la concesión de no encerrarlos en el abismo. Y por alguna situación que yo personalmente todavía no entiendo, Jesús se los concede. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Nadie. Él sabrá por qué se los permitió, porque Él es soberano y puede hacer eso. Pero Él tenía el poder para mandarlos directamente al abismo. Por eso precisamente es que estos ángeles dicen, por favor, no hagas eso con nosotros. Porque ellos sabían que en el momento en que fueran a dar ahí, de ahí no salían. Ya no podían seguir, ¿cómo se llama? Haciendo sus cosas y no podían, iban a ser encerrados en espera del juicio en un lugar sin poder hacer nada. ¿Ok? Esto es muy importante, hermanos, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las versiones no traducen tártaros, lo traducen como infierno. Y esta idea acerca de un infierno como un lugar de tormento en las profundidades de la tierra, con el paso del tiempo he ido yo entendiendo que no necesariamente tiene apoyo en la escritura. ¿Ok? ¿De dónde sale? De una influencia que existía en el primer siglo acerca de todas esas cosas de parte de los griegos. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que les leí ahorita es una explicación de lo que habla el poeta Homero en la Ilíada acerca del Tártaro. ¿Okay? Entonces ellos tenían esa visión acerca de ese lugar de tormento, y entonces la iglesia adopta esa visión y la incluye como parte del cristianismo. Pero Jesús en ningún momento habló del infierno. En ningún momento. Cuando Él habló acerca de dónde iban a ser lanzados los malos, etcétera, etcétera, ¿de qué habló? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la palabra que usó? ¿De qué lugar hablaba Él? Parece el lago de fuego, que nos van a hacer. ¿Ok? El Gehenna. Esa es la palabra. Gehenna. El Gehenna era un crematorio que existía en las afueras de la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, en este crematorio se echaban toda la basura y todos los animales muertos, y los cuerpos de los criminales y todo eso eran lanzados ahí. De hecho, les voy a decir una cosa: si no es porque José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús hubiera terminado ahí. Porque exactamente ahí fue donde terminaron los cuerpos de los dos ladrones que estaban en los costados de Jesús. Porque todos los que eran condenados a la cruz, a la crucifixión, eran
delincuentes, eran malhechores, eran despreciados, era una forma vil de morir. Entonces los cuerpos de aquellos eran considerados basura y los lanzaban a ese lugar. El Gehenna era un crematorio, ¿ya? Entonces Jesús dice que la llama no se apaga, no, porque constantemente estaban lanzando basura. Entonces eso estaba encendido todo el tiempo. Y Jesús dice, y el gusano no muere. No muere. ¿Por qué? Porque lanzaban cuerpos y los cuerpos se descomponían. Entonces, donde los cuerpos se descomponían, salían los gusanos, generaba gusanos y había gusanos ahí permanentemente en medio de la basura y los cuerpos descompuestos de las personas y de los animales. Esta visión nosotros tenemos que entenderla. ¿Para qué? Para que vayamos entonces interpretando de qué cosas se estaba hablando en aquel momento y cómo fue que el cristianismo lo reinterpretó y lo convirtió en una imagen tan horrorosa que te dé el suficiente miedo como para que no quieras caer ahí nunca, jamás. Entonces es un mecanismo de coacción. O sea, métale miedo a la gente, que ese lugar es horrible, que ese lugar es espantoso, que ahí está encendido constantemente, que ahí está, o sea, que lo que vas a hacer es ir a quemarte por el resto de tu eternidad. La Biblia no dice eso. Hermanos, así como se los digo. Y probablemente los que me estén viendo en la transmisión en vivo van a estar así como, ¿qué? No lo dice. Cuando nosotros revisamos las palabras originales nos damos cuenta de que lo que decía era otra cosa. Y fue la Iglesia Católica, específicamente, a partir de Constantino, cuando el Imperio Romano adopta la religión cristiana como la religión del Estado, que todas estas creencias empiezan a estructurarse como parte del dogma de la Iglesia Católica. Y como nosotros como cristianos venimos del catolicismo, porque aunque usted no lo quiera entender o no lo tenga muy claro, nosotros los protestantes vinimos del catolicismo. Hasta la Reforma, todos éramos católicos, o pertenecíamos, o nuestra idea del cristianismo era una idea del cristianismo católico. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que están presentes en la estructura dogmática inicial de la Iglesia Católica que todavía la Iglesia cristiana protestante de hoy sigue creyendo y sigue reproduciendo como cosa cierta cuando no necesariamente lo es. Les hago esa aclaración. Creo que en algún momento hemos tocado el tema del infierno, tal vez por encimita. Vamos a desarrollar una prédica específicamente, o un estudio específicamente sobre esto, para que ustedes vean por qué yo les estoy diciendo que no tiene sustento en la Biblia, que es una cuestión de palabras usadas que le dieron un significado distinto. Ok, seguimos. Entonces estos ángeles que se revelaron en los tiempos de Noé son echados en el Tártaro, en este lugar interdimensional, que es como una prisión donde ellos están encerrados hasta el día del juicio. Así es como lo dice la Escritura. Ahora dice que ellos abandonaron su dignidad. Dice, la dignidad se relaciona al cuerpo. Según lo que dice el diccionario Strong, en el apartado G, 3613, dice residencia, habitación o morada. La palabra que se usa ahí como dignidad es residencia, habitación o morada. Dice habitación, habitante, oikos, morada. Se usa en Judas 6 de la región celestial designada por Dios como la habitación de los ángeles, la morada de los ángeles o la habitación de los ángeles. Y en 2 Corintios 5:2, habitación se usa figuradamente de los cuerpos espirituales de los creyentes cuando son resucitados o transformados a la vuelta, a la venida del Señor. ¿Ok? Entonces, cuando dice que ellos abandonaron sus dignidades, que abandonaron su lugar de residencia, que abandonaron su cuerpo espiritual para adoptar un cuerpo material. Entonces, ustedes vieron que nosotros dijimos, o sea, que la Biblia dice que una es la dignidad de las criaturas celestiales y otra es la dignidad de las criaturas terrestres. Entonces, al haber abandonado la dignidad celestial, ellos están rebajándose, porque son superiores a los humanos. Ellos abandonan una gloria que tenían para convertirse en humanos, y a la hora de tratar de regresarse, sencillamente Dios les dice, no funciona así.
Ok, nosotros en el futuro tendremos otra dignidad diferente. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículos del 1 al 3 dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, este cuerpo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, o sea, hecha en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, con ese cuerpo diferente, de otra característica que será hecho que está siendo generado en los cielos para nosotros. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, dice. Hebreos 12, 22, 23 dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Okay? Todo esto ocurre en el cielo. Todo esto ocurre en el cielo porque toda la administración del reino de los cielos, ¿dónde está? ¿Dónde está la administración del reino de los cielos? En los cielos. ¿Ok? Es como cuando nosotros hablamos de la casa presidencial. ¿Dónde está? En Zapote. Desde allá se toman todas las decisiones y se dirige todo lo que va para todo el país. Pero está allá. Las oficinas administrativas, la gerencia general, o sea, la estructura jerárquica del reino de los cielos está en los cielos. Y todo lo que se decide para la humanidad y todo lo que se decide para el futuro se decide en los cielos. Amén. En Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, obviamente, desde allá nos viene, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Muy claro aquí, nuestra ciudadanía está allá. ¿Ok? Y nosotros de allá esperamos que venga el Señor. ¿Correcto? Creo que el pasaje es muy claro en eso. No dice que nuestra ciudadanía está allá y que nosotros iremos allá a encontrarnos con el Señor. No, aquí dice que nosotros esperamos que Él venga. Amén. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea, nosotros vamos a ser transformados por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Dónde está esto? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 48 al 53, donde Pablo explica exactamente qué es lo que va a ocurrir con nosotros cuando el Señor venga. Dice: como es el terrenal, así también son los terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, que es esta que tenemos ahorita, traeremos también la imagen del celestial, la imagen del Señor. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, para los efectos, nosotros seremos humanos solamente en esta tierra, solamente en este tiempo, para que a usted le quede claro. Cuando el Señor venga ya no vamos a ser humanos, porque vamos a abandonar esta humanidad, vamos a abandonar esta morada, vamos a abandonar esta dignidad. ¿Ok? Nuestra etapa de humanos es esta, pero cuando el Señor venga, los que han de ser salvos, o sea, los que están marcados para salvación, van a ser transformados. La palabra de Dios dice que vamos a tener cuerpos glorificados, no van a ser estos. ¿Ok? Para que se lo meta en la cabeza. No se enamore mucho de esto. No se enamore mucho de esto. Porque esto
va a ser transformado. Y esto también, en una dignidad distinta, en una gloria distinta, eterna, por siempre y para siempre. Porque la Biblia también dice que habrá nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en esto la justicia habrá de morar. Entonces todo esto que nosotros vemos va a ser transformado, todo hermanos, todo. Y lo que nosotros somos también va a ser transformado. Entonces no nos apasionemos, no nos enamoremos de esto, porque lo que viene es mejor, mucho mejor. Amén. Dice amén. Estamos entonces con el tema para este domingo y ha sido muy interesante hablar de esta dimensión espiritual.